Y a continuación vamos a abordar un caso sobre enfermedad diarreica aguda con enfoque a IEPI. La idea es ir desarrollando contenido temático relacionado en la medida que vamos viendo el desarrollo del caso. Bueno, entonces tenemos a Daniel de 11 meses que no tiene antecedentes de importancia, al parecer tiene su carnet de vacunas al día y consulta a primer nivel. Su madre nos refiere que en las últimas 4 horas ha presentado 4 deposiciones líquidas abundantes sin moco, sin sangre y 3 episodios de vómito que la mamá describe como de color amarillento y un pico de fiebre de 38,2. Su madre ha intentado hidratarlo en la casa con jugos porque no quiere darle suero, pues refiere que sabe feo y seguro lo va a vomitar y nota además que tiene la boca seca y pocas lágrimas. Este año Daniel ingresó al jardín y hace un mes había presentado diarrea, pero en esa ocasión no consultó porque había sido leve y la madre refiere que además hace 3 meses decidió suspender la lactancia materna. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 130, una frecuencia respiratoria de 28, una tensión arterial de 88,55, una saturación de 95% y una temperatura de 36,7. Lo pesan y pesa 9 kilos y lo tallan y talla 75 centímetros. Y en los hallazgos positivos del examen físico, pues evidencian que tiene una mucosa oral que está muy seca, el abdomen sin alteraciones, leve dolor a la palpación generalizada, pero por lo demás ningún otro hallazgo relevante. Y la primera pregunta que nos haríamos con este paciente es si está cursando o no con diarrea. Y de acuerdo a la definición de la OMS, pues es un paciente que tiene más de 3 deposiciones en 24 horas porque cumple ese criterio, tiene una disminución de la consistencia y tiene un cuadro clínico menor a 14 días. Tener en cuenta que el cuadro de diarrea se puede acompañar de otros síntomas como náuseas, vómitos o dolor abdominal, que es lo que estamos viendo en este caso. Respecto a cuáles pueden ser las principales causas de diarrea, tenemos que la diarrea puede ser de origen viral, bacteriano o parasitario. En los niños, sobre todo en los menores de 2 años, las causas secundarias por virus son las más frecuentes, teniendo a rotavirus, adenovirus como los virus más frecuentes. Entonces es importante tenerlo en cuenta en la epidemiología y sobre todo para este caso. Y respecto a la clasificación de la diarrea en este caso, pues hablamos de que Daniel presenta una diarrea aguda que tiene una duración menor a 7 días. Respecto al mecanismo, correspondería a una diarrea secretora. Y respecto a las características de las heces, hablamos de que son heces que son líquidas, no tienen presencia de sangre. Y finalmente, la diarrea se puede clasificar también según el grado de deshidratación, es uno de los elementos pues clave en la estrategia IEPI. Puede ser clasificada como sin signos de deshidratación, con algún grado de deshidratación o con una deshidratación grave. En este caso, pues como veremos, Daniel tiene algunos datos clínicos de deshidratación dados por la boca seca, la ausencia de lágrimas que nos describe la madre. En enfermedad diarreica aguda también es importante evaluar los factores de riesgo. Aquí les traigo una lista de los factores de riesgo para enfermedad diarreica aguda que está también disponible en la herramienta clínica. Y evaluando nuestro caso, pues tenemos 2 factores de riesgo. En este momento sería la suspensión de la lactancia materna y la edad entre 6 y 11 meses. Entonces, es importante evaluar todos estos factores porque nos hablan también del riesgo de que vuelva a presentar gastroenteritis. Hay también unos factores de riesgo que aumentan pues el riesgo de muerte por diarrea. ¿Y quiénes van a ser esos niños? Los menores de 3 meses, los que tengan edemas en los miembros inferiores, porque eso nos hablaría de compromiso nutricional, las diarreas invasoras o persistentes, cuando hay un proceso infeccioso mayor asociado, por ejemplo, neumonía, las alteraciones en la antropometría, el antecedente de hospitalización previa por diarrea y cuando al ingreso tienen deshidratación moderada a grave y ser niñas han mostrado como ser los factores, que es importante tenerlos en mente para evaluar pues a los pacientes que nos llegan. En este momento Daniel no cumple con ninguno de los criterios, pero es importante saberlo. Adicionalmente, tenemos los factores de riesgo para deshidratación por edad. En el caso de nuestro paciente, el ser menor de un año le confiere un riesgo para deshidratación, por lo cual tenemos que estar pues atentos a su evolución y acá les presento pues algunos de los otros factores que se han relacionado, unos relacionados con las pérdidas, otros con antecedentes como la lactancia materna, otros con la antropometría y por ejemplo la infección por rotavirus.
Finalmente, hay otros factores de riesgo para que esa diarrea se vuelva persistente en el tiempo. Entre esos, la ausencia de lactancia materna, la desnutrición severa, el uso de antibióticos y la presencia de cualquier tipo de inmunodeficiencia. Haber presentado desde el momento del inicio de los síntomas más de 10 deposiciones al día y la deshidratación recurrente. ¿Por qué es importante tenerlos en mente? Porque van a ser niños que van a requerir mayor seguimiento, acompañamiento y seguramente un inicio más temprano de todas las medidas y una vigilancia estrecha. Y recordar siempre que, bueno, iniciamos nuestra clasificación, vamos a usar primero la clasificación para determinar si hay una enfermedad grave o no, revisamos si hay presencia de signos de alarma y al revisar si bien el paciente ha presentado 3 episodios de vómito en el momento, según nos indica en caso, ha tolerado jugos, entonces en este momento no está rechazando como tal la vía oral, pero pues tendremos que estar ahí muy alertas. Pasamos en ese caso al siguiente cuadro, que es el cuadro amarillo que nos invita a ver factores de riesgo y a resolver el problema de consulta o de atención del paciente. Y pues vamos a ver a continuación cómo haríamos la clasificación de la diarrea. Una vez hemos revisado si nuestro paciente presenta o no una enfermedad grave, pues vamos a los cuadros de procedimientos y seguimos con los cuadros de procedimientos de diarrea. Acuérdense que siempre iniciamos de lo más grave a lo menos grave. Entonces revisamos que nuestro paciente no tenga diarrea con deshidratación grave o signos de choque. Aquí datos importantes que nos han dado en el examen clínico. En este momento, pues sí tiene las mucosas secas, pero el pliegue cutáneo es menor a 2 segundos y al evidenciar en la consulta, el bebé logra alimentarse, logra beber ávidamente el suero y no ha presentado vómito. Entonces, si nosotros lo clasificamos, vemos que para que cumpliera condiciones para tener una diarrea con deshidratación grave, tendría que tener dos de los siguientes signos: que estuviera letárgico o inconsciente, que tuviera los ojos muy hundidos y secos, que no pudiera beber o bebe con dificultad, que tuviera un pliegue cutáneo mayor a 2 segundos o que tuviera signos de choque, el cual pues no es el caso de nuestro paciente. Continuando con la clasificación, pues evaluamos que nuestro paciente sí tiene signos de diarrea con algún grado de deshidratación. Entonces tenemos un paciente, en nuestro caso, que tiene lágrimas escasas, que tiene boca y lengua secas y que bebe ávidamente y que tiene un pliego cutáneo que se recupera lentamente en menos de 2 segundos. Entonces, ¿cuál es el abordaje en este caso? La hidratación con sales de rehidratación de baja osmolaridad y estableciendo pues el plan B, del cual ya vamos a hablar. Es importante tener en cuenta que no es solamente iniciar las sales de rehidratación, sino hacer un seguimiento a qué ocurre. Porque si ocurre un nuevo episodio de vómito, se debe hacer una glucometría, esperar 10 minutos y reiniciar nuevamente el suero, 5 mililitros cada 3 a 5 minutos por vía oral. Si continúa con vómito, la idea es continuar la hidratación ya por vía endovenosa. Hay una opción y es, por ejemplo, antes de ese paso, administrar una dosis de ondansetron oral, pero pues dependerá de la disponibilidad. Y pues obviamente si vuelve a vomitar, la idea es que se continúe la hidratación endovenosa. No se recomienda de rutina exámenes directos de materia fecal, tipo coprológico, coproscópico, coprocultivo, cuando la diarrea tiene una duración menor a 7 días. Y en este caso, pues no sería necesario. Y como les expliqué al principio, también hay un grupo de pacientes que pueda que no tenga algún grado de deshidratación, pero tenga una diarrea con alto riesgo de deshidratación y es importante evaluarlo. Lo haremos con los siguientes datos o signos. Si tenemos una diarrea de alto gasto, es decir, de posiciones más de 4 en 4 horas o más de 10 en 24 horas, es un niño que tiene una alta posibilidad de deshidratarse y si tiene, por ejemplo, vómito persistente, 3 o más vómitos en una hora, o 5 o más vómitos en 4 horas, o si rechaza la vía oral. Entonces, este es un paciente que va a requerir un plan A, o sea, un plan de rehidratación oral, pero inicialmente supervisado para ver si en efecto logramos que se rehidrate por vía oral y cómo va el tema del gasto fecal, es decir, de las deposiciones. Se iniciará el manejo con zinc, se continuará la lactancia materna y si está en condiciones y realmente no presenta otra sintomatología o signos para ser clasificado con algún grado de deshidratación o como deshidratación grave, pues pudiera continuar manejo en casa, pero explicando sus signos de alarma.
Y esta pues tablita para recordarles también que hay un grupo de niños, no es el caso de nuestro paciente, que seguramente se presentará como una diarrea sin deshidratación, en el cual no hay signos suficientes para clasificarse como ninguno de los anteriores y en el cual debemos dar recomendaciones de alimentos y líquidos de acuerdo al plan A, la suplementación terapéutica con zinc, teniendo en cuenta que para menores de 6 meses es de 10 miligramos al día, la presentación viene en suspensión de 2 miligramos por mililitro, es decir, que serían 5 centímetros, pero siempre hay que verificar la presentación, esa es la más frecuente, y en mayores de 6 meses de 20 miligramos al día, es decir, de 10 centímetros al día, si es la presentación de 2 miligramos por mililitro. Tener en cuenta que no se recomienda de forma rutinaria la solicitud de exámenes directos de materia fecal, que si la diarrea llega a persistir más de 7 días, sí se recomienda hacer algún estudio tipo coprológico o coproparasitoscópico y que no se sugiere de manera rutinaria el uso de probióticos, prebióticos o simbióticos o cambios, digamos, en las leches formuladas, porque pues no han demostrado que realmente impacten eh, adicionalmente a las medidas ya dadas como la hidratación, la alimentación, la suplementación con zinc y las sales de rehidratación oral y que se requiere una consulta de control y seguimiento para evaluar pues cómo ha ido el paciente y canalizarlo a las atenciones de las rutas de mantenimiento de la salud. Bueno, y respecto a los planes de rehidratación, tenemos el plan A, que es el plan en casa o plan supervisado, en el cual el objetivo es administrar líquidos similares a los usuales, también administrando sales de rehidratación oral, después de cada deposición acuosa, más o menos a un volumen de 10 a 20 cc por kilo. Como ya sabemos que es difícil calcular, la idea es dar un rango y para niños menores de 2 años sería entre 50 a 100 mililitros y entre niños mayores de 2 años entre 100 a 200 mililitros. También se consideran líquidos adecuados, pues incluidos en la dieta, esos líquidos que son preparados mediante cocción de cereales o de granos, a base, por ejemplo, de arroz, de maíz, de cebada, y aquellos que se preparan también con papa o plátano. La idea es que los niños continúen recibiendo agua, pero esa agua debe combinarse con la dieta habitual y que se incluyan alimentos ricos en almidón. Entonces, en este plan en casa o plan supervisado, la idea es que los pacientes reciban líquidos en un mayor volumen al habitual y incluir el suero oral. En este plan de cuidado, pues se van a incluir también los signos de alarma para que los padres sepan cuándo consultar. El plan B es un plan que requiere observación en el cual pues intentaremos también dar hidratación por medio de sales de rehidratación oral, ofreciendo un volumen entre 50 y 100 mililitros por kilo durante 2 a 4 horas. La idea es administrar las sales de rehidratación de manera frecuente, a libre demanda, en cantidades pequeñas y se puede administrar con cuchara. Si el paciente no tolera, pero hay la posibilidad, se puede colocar una sonda nasogástrica y con ello evaluar pues también la tolerancia y sobre todo también los pacientes como que tienen algún grado de desnutrición o que son difíciles de canalizar, es una buena alternativa. La idea es calcular el volumen de las sales de rehidratación. Como lo decíamos, es en un rango, puede ser incluso desde 75 a 100 mililitros por kilo. Y si el paciente vuelve a vomitar, podemos administrar una dosis oral de ondansetron, sería una alternativa. Si al completar esa valoración a las 4 horas, el paciente está deshidratado aún o no tolera adecuadamente la hidratación oral o está orinando poco o tiene un gasto fecal elevado, pues hay que considerar la hidratación endovenosa o por el contrario, si la evolución ha sido favorable, pues definir el egreso y el plan de cuidado si ya ha habido mejoría de algún grado de deshidratación que presentaba el ingreso. Respecto al plan C, es un plan de hidratación endovenosa en el cual pues tenemos un paciente que posiblemente tenga una deshidratación grave o choque, por lo cual se priorizan los líquidos tipo lactato de Ringer si no hay disponible solución salina y la idea en este caso es aportar un volumen de 100 cc por kilo y repartirlo de la siguiente manera. En los menores de 12 meses se administra un volumen de 30 por kilo en 30 minutos y luego continuar 70 cc por kilo en 5 horas y media. En los mayores de 12 meses, la idea es administrar ese volumen en esos 30 minutos y luego continuar la administración de 70 cc por kilo en más o menos 2 horas y media.
La idea es que una vez el paciente pues tolere las sales de rehidratación se puedan reiniciar y es útil tener en mente pues igual estos volúmenes se pueden usar también por sonda nasogástrica con sales de rehidratación en caso de que sea muy difícil el acceso venoso o pues por ejemplo en los casos de los pacientes con desnutrición. La idea es reevaluar al niño cada media hora en este plan de rehidratación y si la hidratación no mejora, pues administrar un poco más rápido la solución. La idea es que este plan, pues sí o sí, tiene que ser un plan vigilado y acompañado en un contexto clínico y sobre todo no dejar estos líquidos tan altos por más tiempo del que se está especificando. Es decir, este paciente debe ser reevaluado cada 30 minutos para ver la respuesta, luego cada hora, pero si no hay mejoría, incluso se pueden bajar a basales y se puede ajustar otras medidas terapéuticas. Pero la idea es estar pendientes y atentos a los volúmenes de líquidos que se les están administrando a los niños. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de cómo podríamos hacer el plan de rehidratación B con este paciente que pesa 9 kilos. Entonces la idea es dar entre 75 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. En este caso nos daría un volumen para 100 mililitros por kilo de 900 cc en 4 horas. Podemos estimar más o menos que por hora daríamos 225 cc si dividimos. Y si queremos dar un cálculo un poquito más traído a lo cotidiano para las mamás en onzas, sería más o menos 7,5 onzas y media cada hora. La idea igual es dar el suero de manera frecuente y con cuchara o incluso con jeringa y estar revalorando pues cada hora si presenta o no presenta alguna sintomatología, si hay mejoría, si aumentan las pérdidas y hacer este proceso de vigilancia al menos por 4 horas. En este caso, este paciente se revalora la hora, presentó un nuevo episodio de vómito, toman una glucometría que está en 100 miligramos por decilitro y deciden administrar una dosis de ondansetron de 2 miligramos. Continúan la rehidratación oral por una hora más, pero tras un nuevo episodio dianético, pues deciden continuar la hidratación por vena. La idea de todo esto es que hagamos una evaluación clínica de la deshidratación de manera pues continua, porque puede ser que empecemos con un paciente que está en un plan de rehidratación A y que finalmente pueda terminar un plan de rehidratación C, como hemos visto, y que estemos evaluando pues los signos clínicos de deshidratación. Es posible que pues reevaluemos este paciente y nos encontremos con dos escenarios. Un escenario en el que lo encontremos con una deshidratación grave, es decir, que persistió con pérdidas, no se logra rehidratar y tengamos que hacer uso de la rehidratación en un caso de deshidratación grave con choque. Lo que nos indica pues, la guía es hacer una rehidratación durante los primeros 30 minutos a 30 cc por kilo y luego a 70 cc por kilo durante 5,5 horas por lo que es menor de 12 meses. Importante tener en cuenta la revaluación y tener precaución en los pacientes que tengan cardiopatías, enfermedad renal o desnutrición y no se recomiendan en estos casos volúmenes superiores a 5 cc por kilo o de 5 a 10 cc por kilo en los bolos para tener eso en cuenta. Y la posibilidad B es que tengamos un paciente que no tenga datos de choque como tal, pero que sí requiera la hidratación endovenosa y podríamos calcular los líquidos a 100 cc por kilo en 24 horas y si tolera la vía oral, reponer esas pérdidas nuevamente por vía oral o adicionar, pues según el déficit que tenga el grado de deshidratación, a los líquidos basales. Respecto a los criterios de hospitalización, pues tenemos en cuenta que en este paciente el vómito persistente fue el motivo pues, para que termináramos en terapia de hidratación endovenosa y esta altera te digo para que recuerden que hay otros criterios a tener en mente, sobre todo relacionados con la gravedad, con procesos asociados y uno muy importante y es que el cuidador no pueda proveer un cuidado adecuado en la casa. ¿Y cómo prevenir la enfermedad diarreica aguda? Pues principalmente con la lactancia materna, garantizando una alimentación apropiada, evitando dietas astringentes o muy restrictivas con los niños, sobre todo en estos procesos, porque eso solo puede empeorar el estado nutricional. Garantizando la suplementación con zinc en los cuadros al menos por 14 días, la vacunación pues contra el rotavirus, el lavado rutinario de manos y las estrategias educativas pues a las comunidades han sido pues las estrategias que más han servido. Pues no se recomienda de entrada los preparados probióticos o prebióticos, ni cambios en las leches, sobre todo la eliminación de la lactosa, como para tener eso en cuenta. No se usan de rutina. Y bueno, respecto a los mensajes claves, la mayoría de los cuadros de diarrea son virales,
Se requiere una evaluación del grado de deshidratación para poder hacer esta clasificación y determinar el manejo. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo tanto para diarrea como muerte por diarrea y deshidratación y tener en cuenta que la rehidratación rápida que nos propone IEPI requiere vigilancia y reevaluación, pues para evitar complicaciones y en lo posible reiniciar prontamente la vía oral. También tener en cuenta pues, que se debe tener precaución en los pacientes que tengan antecedentes de cardiopatías, enfermedad renal y desnutrición, y en lo posible en este último grupo preferir las sales de rehidratación. Muchas gracias.